Muy buenas a todos, me llamo Fernando, soy residente de anestesia y reanimación en el Hospital Universitario de la Princesa y voy a dar esta pequeña sesión sobre la inducción de secuencia rápida. Vamos a ver un poco los contenidos de la sesión. Empezaremos con una definición de la inducción de secuencia rápida, la compararemos también con una inducción normal para intentar comprenderla un poco mejor. Después veremos en qué pacientes está indicado realizar esta inducción de secuencia rápida, qué componentes componen esta inducción de secuencia rápida. Después veremos cómo preparamos a nuestro paciente para realizar este procedimiento, qué fármacos utilizamos y luego pues debatiremos un poco sobre aquellos componentes más polémicos de la inducción de secuencia rápida, como son la ventilación, la presión cricoidea y la posición del paciente. Y por último dejaré algunas preguntas abiertas para debate. Por tanto, ¿qué es la inducción de secuencia rápida? ¿Cómo la definimos? Vamos a ver primero qué es una inducción de secuencia no rápida, es decir, qué inducción hacemos normalmente en quirófano cuando no necesitamos hacer una inducción de secuencia rápida. Nosotros tenemos a nuestro paciente que ha estado en ayunas durante un mínimo de 6-8 horas, según indican los protocolos preoperatorios, en los que más o menos la comunidad científica está de acuerdo, con pequeñas variaciones. Recibimos a nuestro paciente en ayunas y lo primero que hacemos antes de realizar la inducción es la preoxigenación del paciente, que sustituye el aire de los alveolos del paciente por oxígeno al 100% y nos otorga un mayor tiempo de apnea. Después de la preoxigenación pasamos a la inducción del paciente con un hipnótico más un opioide según las preferencias de cada anestesiólogo, y después de la inducción administramos la relajación neuromuscular con el relajante neuromuscular que más nos convenga en cada situación. Después, mientras el paciente sufre el efecto del relajante al completo, mientras alcanza la relajación neuromuscular completa, nosotros ventilamos al paciente a la espera de que esté completamente relajado y podamos realizar nuestra intubación. Es decir, esta sería una inducción de secuencia no rápida, de una inducción normal, por así decirlo. En cambio, en la secuencia rápida, el núcleo de la secuencia rápida, la idea principal es asegurar y controlar rápidamente la vía aérea. Queremos asegurar la vía aérea, sellarla lo antes posible para evitar que en esta vía aérea entre contenido gástrico o cualquier otro contenido que no queremos que entre en la vía aérea, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recibimos un paciente con estómago lleno, puede no ser un estómago lleno, puede ser por ejemplo una hematemesis o una hemorragia digestiva, pero bueno, el ejemplo más clásico es un estómago lleno. Vamos a preoxigenarle. Si ya en la secuencia no rápida preoxigenamos, pues aquí preoxigenamos aún con más motivo, ¿no? ¿Por qué? Pues lo vamos a ver. Porque vamos a realizar la inducción de nuestro paciente con algunas particularidades que ahora veremos. Le vamos a relajar con un bloqueante neuromuscular a dosis altas, le damos porque queremos hacer una relajación potente y lo más rápida posible, y no vamos a ventilar. Por eso decíamos que en este tipo de inducción es más importante aún la preoxigenación. Y en este tiempo, mientras el paciente se relaja, pues esperaremos simplemente, podemos aplicar un poco de presión positiva o oxigenación pasiva con fluidos al 100% sin ventilar, y posteriormente procederemos a la intubación del paciente asegurando la vía aérea. Por tanto, entre la inducción y la intubación nos queda un periodo de tiempo que es el que queremos acortar lo máximo posible, porque es el periodo de tiempo que nos preocupa. ¿Por qué? Porque cuando inducimos al paciente, este pierde los reflejos protectores de la vía aérea y ese es el momento de mayor riesgo. Por tanto, por eso queremos que este intervalo sea lo más corto posible. ¿En qué pacientes voy a intentar hacer la inducción de secuencia rápida? Bueno, pues en aquellos en los cuales pueda suceder esto, ¿verdad? Que el contenido gástrico o cualquier otro contenido ascienda y pueda entrar en la vía aérea. Por tanto, los pacientes más típicos, pues aquellos con estómago lleno. Recordar simplemente las pautas de ayunas, los líquidos claros, agua, zumo sin pulpa, infusiones, deben haberse ingerido hace más de 2 horas de la inducción anestésica. La leche materna y otros líquidos, por así decirlo, no claros, como puede ser un zumo con pulpa o cualquier otro líquido, pues más de 4 horas. Y por último, los sólidos deben haber pasado al menos 6 horas desde que se ingirieron. Si estos tiempos no se cumplen, pues hablamos de un paciente con estómago lleno. Otros pacientes típicos, pues por ejemplo una obstrucción intestinal. Es probable que un paciente con patología gastrointestinal típicamente no obstruido cumpla los tiempos de ayunas, pero simplemente por la patología no sea subsidiario de una inducción normal y precise de una inducción de secuencia rápida. Pues es lógico pensar que un paciente obstruido, aunque no haya comido nada hace 10 horas,
pueda tener aún contenido gástrico o incluso fecaloideo en el estómago. Cualquier paciente politraumatizado y la cirugía emergente, también esto es de sentido común, ya que si no podemos preguntar al paciente cuándo fue la última vez que comió y no sabemos si tiene algún proceso gastrointestinal activo, pues deberíamos hacer una inducción de secuencia rápida. También aquellos pacientes con aumento de la presión intraabdominal, también por motivos obvios, ¿no? La ascitis, la obesidad mórbida, y podríamos incluir también, aunque yo lo he puesto aparte, el embarazo después de las 20 semanas dentro de este grupo. Incluso antes hablan algunas guías si hay síntomas de reflujo gastroesofágico. Por tanto, en estos pacientes vamos a realizar la inducción de secuencia rápida. Como una curiosidad, he encontrado esta página, me parece muy interesante, es gastricultrasound.org, que nos habla un poco de la técnica de ecografía gástrica preoperatoria para ver si el estómago está lleno o, por el contrario, está vacío. Entonces, usos que tiene esta técnica, que no son indicaciones porque no está estandarizado, pero sí que son usos y son bastante útiles cuando no podemos confiar 100% en lo que nos dice el paciente, cuando no sabemos si ha estado ayunando o no en las últimas horas, no sabemos si cumple el ayuno, pues por ejemplo porque está inconsciente, por un deterioro cognitivo, porque habla otro idioma, pues por cualquier motivo. Y cuando hay un probable retraso en el vaciamiento gástrico, es decir, igual el paciente sí que cumple los tiempos de ayunas, pero es diabético, consume opioides, tiene alguna enfermedad neuromuscular, ¿no? Que hace que el tránsito intestinal esté enlentecido. Colocamos la sonda de esta forma en el paciente, en un plano sagital en el epigastrio, y obtenemos un corte en el cual podemos ver el antro gástrico, en este caso relleno de un contenido que es sólido o semisólido. Un punto muy importante para la inducción de secuencia rápida es que no existen unas guías, por así decirlo, comunes a varios países sobre la inducción de secuencia rápida. Y esto es motivo de gran controversia y pues se convierte un poco en la pescadilla que se muerde la cola. No hay guías, por tanto hay controversia, y como no hay controversia, pues nadie establece claramente unas guías. Entonces, bueno, vamos a ver un poco ahora ya sí los componentes esenciales de esta inducción. ¿Cómo conseguimos acortar este tiempo entre que suprimimos los reflejos de la vía aérea de nuestro paciente y lo intubamos? Pues vamos a ver qué componentes tenemos. Primero, como su nombre indica, inducción de secuencia rápida. ¿Por qué? Porque la administración de los fármacos se sucede de forma rápida. Por tanto, según hemos terminado de administrar la hipnosis, relajamos a nuestro paciente con un bloqueante neuromuscular. Es posible que incluso tengamos que administrar el relajante neuromuscular antes, al menos en parte o la dosis total. Luego lo vamos a ver. Vamos a evitar la ventilación con presión positiva. En general no se ventila a los pacientes. Hay algunas guías que luego las vamos a ver que proponen una ventilación suave con poca presión, pero la realidad es que luego, a la hora de la verdad, poca gente ventila a estos pacientes con presión positiva. Y el componente quizá más controvertido de esta técnica de inducción de secuencia rápida es la presión cricoidea o maniobra de Selig, que luego la vamos a ver. Todos estos componentes van orientados a minimizar el tiempo entre que el paciente pierde los reflejos protectores de la vía aérea y que lo conseguimos intubar, que conseguimos aislar la vía aérea. ¿Para qué? Pues para evitar que el contenido gástrico pase a la vía aérea. ¿Cómo preparamos a nuestro paciente? Bueno, pues tampoco es tan distinto de los pacientes normales de cirugía programada, que sí que cumplen ayunas, pero sí que tienen algunas diferencias. Lo primero, tener en cuenta que si no vamos a ventilar al paciente, debemos conocer su vía aérea. Si ya de normal la necesitamos conocer bien, pues en estos pacientes con más razón, ya que no les vamos a ventilar. No vamos a saber hasta que ya lo tengamos completamente relajado y en apnea qué tal se ventila. Por tanto, bueno, si preveemos una ventilación muy difícil, pues quizá deberíamos poner en una balanza, ¿no? Si le vamos a ventilar o si vamos a realizar una inducción de secuencia rápida. Es importante esto. ¿Qué equipamiento vamos a necesitar? Pues el de cualquier inducción. ¿Algún componente así más importante? Pues obviamente tener preparado un aspirador y también una sonda nasogástrica. Si el paciente vomita o se regurgita durante la inducción anestésica, conviene tener un aspirador a mano para poder limpiar la cavidad oral de contenido gástrico, de contenido gastrointestinal, y la sonda nasogástrica la deberíamos colocar antes de la inducción con el paciente despierto y sentado, para aspirar el contenido gástrico pues todo el que podamos. Si la sonda se obstruye, pues la sacamos, cogemos una sonda más gruesa y la volvemos a introducir para aspirar todo el contenido que podamos hasta que ya prácticamente no salga nada. Y después la dejamos conectada a una bolsa durante la inducción. Esto es controvertido también. Hay algunos anestesiólogos, algunas guías que dicen que la sonda debe retirarse durante la inducción.
porque deja, por así decirlo, abierto por la propia sonda el esfínter esofágico inferior. Pero la verdad es que también se puede dejar puesta. No hay un consenso sobre esto. Lo que está claro es que antes hay que aspirar. Premedicación para el paciente antes de la anestesia. Pues ansiolíticos si los precisa, obviamente titulando la dosis. Estamos intentando que nuestro paciente no se aspire. Entonces, si ponemos demasiada dosis de benzodiazepinas, por ejemplo, y suprimimos los reflejos de la vía aérea de nuestro paciente con la simple premedicación, pues estaríamos llegando a aquello que no queremos. Atropinizar a los pacientes, sobre todo en los niños menores de 1 año, porque el estímulo de la laringoscopia puede provocar una reacción vagal paradójica en los niños, sobre todo si utilizamos succinilcolina. Por tanto, en niños menores de 1 año está indicado administrar atropina a dosis de 0,02 miligramos kilo, y si es menor de 5 años pero ponemos succinilcolina, también hay que atropinizar a estos pacientes. Antiácidos. Parece que algunos de ellos, sobre todo los antihistamínicos anti-H2, han demostrado reducir el volumen gástrico y aumentar el pH. También es lógico pensar que no es lo mismo aspirar un contenido gástrico con un pH de 1 que un contenido gástrico con un pH de 4 o de 5, siendo mucho más lesivo aquel contenido que se aspira a un pH más bajo. Y por último, la metoclopramida estaría indicado en pacientes que tienen gastroparesia, como procinético que es, diabéticos, personas que consumen opioides, etc. Una dosis intravenosa de 10 miligramos sería óptima. Y luego, por último, como ya hemos dicho antes, preoxigenar al paciente. Preoxigenarle muy bien, 3 minutos con una CO2 del 100% u 8 respiraciones a capacidad vital forzada, es decir, 8 respiraciones profundas al máximo. ¿Qué hipnótico vamos a elegir para la inducción de nuestro paciente? Ya comenzando con la inducción. Bueno, pues lo que queremos nosotros es que esta instauración de la hipnosis sea rápida y que sea predecible. Tener en cuenta que cuando el paciente esté dormido ya no va a tener reflejos de vía aérea. Nos interesa que esto sea lo más rápido posible. Como otros objetivos secundarios, pues mejorar las condiciones de intubación, obtener estabilidad hemodinámica, según sobre todo el perfil del paciente, ahora las vamos a ver, y amortiguar la descarga simpática de la laringoscopia. Estos son objetivos secundarios, aunque bueno, según el tipo de paciente que tengamos que inducir, pues daremos prioridad a unos u otros objetivos. Por tanto, según el contexto clínico, por ejemplo, el tiopental es un hipnótico muy rápido, antes se usaba mucho, induce al paciente una hipnosis en menos de 30 segundos. Como desventajas, es un hipotensor bastante potente, directo porque es vasodilatador y también deprime la función cardíaca, y actualmente se usa poco. No debemos de todas formas menospreciar este fármaco, es un hipnótico muy bueno. Ha sido desplazado por el propofol, sobre todo porque el tiopental para sedaciones y para procedimientos más cortos se acumula y produce despertares mucho más lentos que el propofol, es su principal desventaja. Pero la realidad es que es un fármaco para anestesia general seguida de una cirugía larga muy válido. Después tendríamos una asociación muy típica ketamina con midazolam a dosis de 1,2 miligramos por kilo de ketamina, y como truquillo podríamos decir que se puede poner 1 miligramo de midazolam por cada 10 miligramos de ketamina. Es un fármaco muy rápido, en 30 a 45 segundos el paciente está dormido, y esta elección en el paciente hemodinámicamente comprometido por la activación simpática que produce la ketamina. De todas formas, debemos saber que esta activación simpática depende de la reserva simpática de nuestro paciente, es decir, si el paciente ha tenido mucho estímulo simpático durante varias horas seguidas, por ejemplo, un shock hipovolémico, que está el paciente hipotenso, todo el rato tirando del sistema simpático para compensar, podemos producir una reacción paradójica, ya que la ketamina es depresor cardíaco cuando en estas situaciones de agotamiento de reserva simpática. Luego tendríamos el etomidato, a destacar de él, aparte de su rapidez, su gran estabilidad hemodinámica, apenas altera la tensión arterial. Lo que pasa es que su gran inconveniente es que suprime el eje córtico suprarrenal, y por ejemplo en ciertos pacientes que no les conviene estar cortos de corticoides, pues el típico paciente es el paciente séptico, ¿no? Y por último el propofol, que es el que más se utiliza hoy en día, es un inductor muy rápido, que además suprime muy bien los reflejos de la vía aérea y que mejora las condiciones de intubación. También es un fármaco hipotensor, igual que el tiopental.
Entonces, ¿cuándo administramos el bloqueante neuromuscular? Bueno, pues como su nombre indica, ya hemos dicho antes, hablamos de una inducción de secuencia rápida, es decir, lo vamos a administrar después. Por tanto, administro el hipnótico, cuando tengo al paciente dormido, doy el bloqueante neuromuscular y tras un tiempo que depende del fármaco que hayamos administrado como bloqueante, voy a alcanzar un TOF de 0. Es decir, no voy a tener respuesta en el acelerómetro de la activación muscular, por así decirlo. Después, cuando tengamos a nuestro paciente completamente relajado, pues procedemos a la intubación. Durante este tiempo, pues se han discutido algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué dosis damos de hipnótico? ¿Damos una dosis fija en bolo que hemos calculado previamente a la inducción? ¿O damos una dosis titulada poco a poco hasta que el paciente está dormido y entonces administramos el bloqueante? Bueno, pues Barr y Thornley hicieron un ensayo administrando dosis fijas versus dosis en bolo prefijadas y midieron el tiempo que transcurría hasta el tiempo de intubación. Casualmente vieron de forma contraintuitiva que con dosis tituladas de hipnóticos se alcanzaba más rápido el momento de la intubación, era más rápida la inducción. Ventajas de dar una dosis titulada, pues que podemos ahorrar hipnótico. Si por ejemplo yo quiero administrar a mi paciente propofol, pero el paciente está hipotenso, pues no me interesa darle más dosis de la que necesita. Al contrario, me interesaría ahorrar. Ventajas de administrar una dosis fija, pues que es más rápido, aparentemente. Sea como sea, el momento peligroso comienza cuando el paciente ya está dormido. Es decir, yo administro el hipnótico y el paciente pierde los reflejos de la vía aérea y en ese momento empieza la zona peligrosa, la que habíamos dicho antes. Por tanto, no influye la dosis fija o titulada en la duración de este periodo peligroso, de este periodo crítico. Otra gran controversia que ha habido durante los últimos años, aunque parece que últimamente hay más consenso, son los opioides. ¿Deberíamos administrar opioides en la institución de secuencia rápida antes del hipnótico? Pues últimamente parece que la comunidad científica se inclina hacia el sí. Sí deberíamos administrar opioides. ¿Por qué? Porque nos dan una estabilidad hemodinámica ante la laringoscopia y la intubación, que son estímulos dolorosos y bajo el efecto de los opioides se toleran mucho mejor. ¿Qué opioide? Pues tenemos el fentanilo, el remifentanilo y el alfentanilo. Ahí os he dejado las dosis. La más típica es la del fentanilo, 2 microgramos por kilo. Hay algunos efectos de los opioides que los hacen controvertidos en este aspecto, como la rigidez, la depresión respiratoria o el cierre de las cuerdas vocales. De todas formas, estos efectos hoy en día pues tampoco nos interesan mucho y parece que la comunidad científica se inclina hacia el sí a los opioides. La lidocaína intravenosa como coadyuvante también se ha propuesto. Atenúa la respuesta a la laringoscopia, igual que los opioides, mejora las condiciones de la intubación y disminuye la presión intracraneal. Se administraría una dosis de lidocaína intravenosa a 0,3 miligramos por kilo, aunque bueno, es verdad que también tiene detractores la lidocaína intravenosa en la inducción de secuencia rápida, ya que tiene riesgo de hipotensión, tarda varios minutos en hacer efecto y pues se argumenta que estas ventajas pues tienen escasa evidencia. Sea como sea, los opioides parece que han venido para quedarse a la inducción de secuencia rápida. Bloqueantes neuromusculares. Recordar simplemente que tenemos aquellos bloqueantes despolarizantes y no despolarizantes. Y dentro de los no despolarizantes, los aminoesteroideos, o popularmente llamados los curonios, y las bencinisoquinolinas o los curios. Primero de los bloqueantes neuromusculares, el típico bloqueante neuromuscular despolarizante, la succinilcolina. Según las guías de la SEDAR sobre el uso de bloqueantes neuromusculares, es el bloqueante de primera elección en la inducción de secuencia rápida. ¿Qué dosis ponemos? La típica dosis es de 1 miligramo por kilo en la inducción de secuencia rápida normal. Si hemos precurarizado con rocuronio, que luego veremos lo que es, tenemos que aumentar un poco la dosis a 1,5. Como mínimo tenemos que dar 0,6 miligramos por kilo para cortar el tiempo de apnea en aquellos pacientes que se ventilan mal, y como dosis máxima 1,5 miligramos por kilo. Por encima de esta dosis ya no conseguimos acortar el tiempo hasta la intubación. ¿Qué es la precurarización? Pues la precurarización consiste en 3 minutos antes de administrar la succinilcolina, puedo dar una dosis mínima de rocuronio del 10% de lo que sería la dosis ED95 del rocuronio, que corresponde a 0,03 miligramos por kilo, y después dar una dosis un poco más alta de succinilcolina para desplazar el rocuronio de la unión neuromuscular. Y esto parece que conseguiría reducir la incidencia de fasciculaciones, mialgias y otros efectos secundarios de la succinilcolina, pero fundamentalmente las fasciculaciones y las mialgias.
¿Y qué hay de los relajantes no despolarizantes? Bueno, son un poquito más lentos en cuanto a la instauración del bloqueo neuromuscular. Recordar que nos interesa lo máximo posible que el paciente se relaje cuanto antes. En cuanto al rocuronio, la dosis debe ser al menos de 0,8 miligramos por kilo. Esto para el rocuronio. ¿Qué dos técnicas tenemos para intentar que estos fármacos bloqueen al paciente más rápido, lo relajen más rápido? Pues tenemos el priming y el timing. El priming consiste en dar una dosis de cebado antes de administrar la dosis total de rocuronio. Es decir, nosotros damos primero un porcentaje de la dosis, inducimos al paciente y luego le damos el resto. Ahora lo vamos a ver en un esquema. Y el timing consiste en directamente dar la dosis antes de la inducción anestésica, antes del hipnótico. Aquí tenemos un resumen de lo mismo, es decir, en el priming yo doy entre el opioide y el hipnótico, antes del hipnótico en todo caso, una dosis de rocuronio pequeña, y cuando ya tengo al paciente dormido administro el resto de la dosis. Mientras que en el timing directamente doy toda la dosis antes de dormir al paciente. Y con esto, pues en teoría consigo acortar el tiempo de intubación, el tiempo hasta la intubación. Otro componente controvertido, la ventilación con presión positiva. ¿Deberíamos ventilar al paciente? Bueno, pues hay argumentos en contra y argumentos a favor. Argumentos en contra, pues parece que si yo ventilo al paciente con presión positiva sería lógico pensar que puede meter aire en el estómago, insuflarlo de aire y que el paciente regurgite por esta presión que estoy metiendo en el estómago y se aspire. Y parece que pues con la preoxigenación la mayoría de las veces es suficiente. Nosotros podemos tener un tiempo de apnea aceptable y que no necesitemos ventilar al paciente. A favor de la ventilación, bueno, parece que las guías de la Difficult Airway Society de United Kingdom proponen una Gentle Mask Ventilation, proponen ellos, con una presión por debajo de 15 centímetros de agua. Y parece ser que así no se insufla aire en el estómago. Incluso podríamos llegar a 45 centímetros de agua si aplicamos el Selic mientras ventilamos. Cuando se hace además una ventilación de rescate, la mayoría de las ocasiones el paciente no se aspira. Es decir, si yo le induzco una anestesia al paciente y luego le intento intubar y no puedo, se ha visto que después, cuando se hacen ventilaciones de rescate, que en esto no hay duda, se deben hacer sí o sí, y los dos bandos están a favor, tanto los que argumentan en contra como a favor de la ventilación con presión positiva antes de la intubación, pues cuando se hace ventilación de rescate la mayoría no se aspira, y este es un argumento que se utiliza a favor de la ventilación antes de la intubación. Y por último, pues es un test de ventilación. Nosotros, si ventilamos al paciente antes de intubarle, ya sabemos que todo se ventila, y si se ventila bien, estamos tranquilos, mientras que si se ventila mal, pues ya nos pone en alerta y nos hace preparar planes alternativos para la ventilación del paciente, como puede ser un dispositivo supralótico, preparar un videolaringoscopio, una guía, lo que sea que necesitemos. Después, saber que aquellos pacientes con baja reserva funcional se benefician de la ventilación con presión positiva previa de intubación. Bueno, pues eso está claro, ¿no? Hay pacientes que se van a desaturar más rápido porque tienen una reserva más baja y estos se beneficiarían más de la ventilación. Aquí deberíamos ver una balanza, ¿no? Beneficio-riesgo. Y la presión cricoidea. La presión cricoidea es un componente quizá el más controvertido. Consiste en aplicar presión sobre el cartílago cricoides hacia posterior para colapsar el esófago e impedir que el paciente se regurgite. Este hombre Selic es el que describió por primera vez la maniobra de presión cricoidea y que lleva su nombre, maniobra de Selic. Y Selic hizo una anestesia en 26 pacientes en los cuales aplicó esta maniobra de presión cricoidea. En 23 de ellos, todos ellos eran de alto riesgo de aspiración, ninguno de ellos se aspiró, y los otros 3, cuando él soltó la presión que estaba ejerciendo sobre el cricoides, ascendió contenido gástrico hacia la faringe de los pacientes. Entonces, él pensó que esta presión era lo que estaba impidiendo que el contenido gástrico subiera hacia la faringe. Sin embargo, bueno, pues es bastante difícil hacer una maniobra de Selic bien hecha con la presión correcta. ¿Por qué? Porque bueno, Williamson y Robinson demostraron que hay pacientes a los cuales se les hace una maniobra de Selic bien hecha y aún así se aspiran. Deberíamos saber que debemos ejercer una fuerza de 10 newtons cuando el paciente está despierto y de 40 cuando está ya dormido. Por motivos obvios es difícil saber cuántos newtons estamos aplicando en la presión cricoidea. Si aplicamos pocos newtons, corremos el riesgo de que el paciente se aspire. Y si aplicamos demasiados, estaríamos ocluyendo no solo el esófago, sino también la vía aérea. Y sería más difícil la laringoscopia
y por tanto tardaríamos más en intubar al paciente, que es lo que realmente nos importa. Además, argumentos en contra de la presión cricoidea, pues parece ser que la presión cricoidea abre el esfínter esofágico inferior y produce náuseas si se aplica demasiado pronto. Algunos estudios demuestran resultados contradictorios acerca de su interferencia con la laringoscopia. Algunos dicen que interfiere mucho, otros que interfiere poco. Aquí tenemos algunos estudios contradictorios sobre la presión cricoidea que muestran un poco el debate actual que rodea esta maniobra. Boyenhan consiguió realizar presión cricoidea y ventilar a los pacientes pediátricos con 40 centímetros de agua sin insuflarles nada de aire en el estómago. Es lo que decíamos antes sobre la ventilación. Luego Smith vio que al hacer una maniobra de Selig, el esófago muchas veces se desplazaba hacia el lateral. No conseguíamos ocluirlo correctamente con la maniobra. Y algunos además demostraron un 81% compresión de la vía aérea. Y bueno, Smith argumentó que con el Selig era muy probable desplazar el esófago y no comprimirlo, que es lo que realmente nos interesa. Después dijeron que realmente no importa que el esófago Rice y sus compañeros argumentaron que no importa que el esófago se desplace, ya que lo importante es que la hipofaringe esté colapsada, que es lo que queríamos con la maniobra de Selig. De igual forma, el componente más controvertido de esta técnica de inducción de secuencia rápida es sin duda alguna la presión cricoidea. Y ya para ir terminando, ¿en qué posición debemos poner a nuestro paciente para hacer esta inducción? Bueno, no cabe ninguna duda que la posición de olfateo nos va a facilitar la intubación. En esto estamos todos de acuerdo. Algunas posiciones que podrían ayudar pues sería la posición de antitren y la posición de tren del embur. Lo que se recomienda, aunque hay también dudas, es colocar a nuestro paciente en posición de antitren mientras le estamos induciendo. ¿Por qué? Porque si el contenido gástrico intenta ascender, lo haría contra gravedad. Una vez que el contenido gástrico ha ascendido y ha llegado hasta la vía aérea de nuestro paciente, conviene poner al paciente en posición de tren del embur para que el contenido gástrico salga por la boca y que tenga menos posibilidades de entrar, ya que si lo mantenemos en posición de antitren, al subir por gravedad caería otra vez a la vía aérea. Y bueno, ya un poco para debatir, dejo estas preguntas abiertas, que cada uno las debata como buenamente pueda en su interior. ¿Deberíamos utilizar una dosis fija o titulada de hipnótico? ¿Qué relajante neuromuscular usamos? ¿Usamos priming? ¿Usamos timing? ¿Usamos tratamiento de succinilcolina? ¿Deberíamos ventilar al paciente? ¿Aplicáis vosotros presión cricoidea? ¿Y en qué posición realizamos la inducción y la intubación? Bueno, pues todas estas preguntas las dejo abiertas para el debate de cada uno. Muchas gracias por vuestra atención.